China podría frenar $6.500 millones para Argentina tras la llegada de Milei. A menos de 2 semanas de la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina, el gobierno de China puso freno a un swap por miles de millones de dólares que venía ofreciendo al país latinoamericano como una forma de ayudarlo al pago de vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, FMI. De acuerdo con información de la agencia estadounidense Red Intelligence, que cita a fuentes del gobierno argentino saliente, China suspendió un refuerzo de $6.500 millones de swap que había sido acordado entre el expresidente Alberto Fernández y su homólogo chino, Xi Jinping, en octubre pasado. La decisión de Pekín de enfriar el acuerdo y bloquear el aporte multimillonario coincide con la toma del Ejecutivo, hace apenas 9 días, de Javier Milei, quien desde que inició la campaña sostuvo que rompería relaciones con la dictadura comunista, en referencia al país asiático. El 18 de octubre, el entonces presidente Fernández anunció la extensión del swap en el marco de su visita a China, a días de la primera vuelta presidencial, cuando volvió a referirse al país asiático como su socio clave. El acuerdo era por un total de 11.500 millones, monto que incluía un primero tramo por 5.000 millones y otro, ahora congelado, por otros 6.500 millones de dólares. Las relaciones comerciales entre ambas naciones son muy fuertes, pues en 2021 China se convirtió en el segundo socio comercial más grande de Argentina, y el país sudamericano escaló al puesto de quinto socio comercial más grande de la nación asiática en América Latina. El gobierno de Xi Jinping decidió frenar el financiamiento, que es de suma importancia para la economía argentina, pese a que el propio presidente Milei había pedido especialmente al presidente chino mantenerlo vigente, mediante una carta enviada apenas 2 días después de asumir el mando de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo rioplatense. Tras una reunión con el vicepresidente de la Asamblea Popular de China, Wu Weiwa, celebrada el 11 de diciembre, un día después de asumir, Milei pidió a su par asiático apoyo y la prórroga del intercambio monetario para hacer frente a compromisos internacionales, pero al parecer ese esfuerzo diplomático no dio resultados. La pelota está en la cancha de Argentina. China frena su apoyo a la espera de gestos de Milei. La decisión de China de poner en suspenso el swap por $6.500 millones busca presionar al nuevo gobierno argentino a clarificar cuál será su vínculo con el gigante asiático, explicó a Sputnik la analista Carla Oliva. Según la experta, la opción geopolítica de Milei por Estados Unidos sigue generando dudas en Pekín. La suspensión de la línea de crédito ofrecida por China fue informada por la agencia de noticias Red Intelligence, que consignó que la administración de Xi Jinping quiere aguardar a que el nuevo gobierno argentino defina una postura clara sobre la relación que tendrá con China. Es que, si bien Milei pidió que Pekín mantuviera el swap en los primeros días de su gobierno, el mandatario atacó varias veces al gobierno chino durante su campaña electoral, asegurando incluso que no mantendría relaciones con gobiernos comunistas. Si uno toma en cuenta los dichos del presidente Milei durante la campaña electoral en la que hablaba de China como un país comunista y planteaba una ruptura de relaciones, uno podía empezar a pensar que iba a haber una respuesta desde el lado chino, dijo a Sputnik la analista Carla Oliva, coordinadora del Grupo de Estudios sobre China y Argentina de la Universidad Nacional de Rosario. Para la experta, la reacción de China no es sorpresiva porque el gobierno chino ya había dispuesto que el swap no se activara hasta que pasaran las elecciones argentinas, en las que Milei tenía chances de convertirse en presidente.
Sabemos que si el ganador hubiera sido Sergio Massa, el swap se hubiera activado inmediatamente, pero con un triunfo de Milei se abría un compás de espera, comentó. Sin embargo, la postura china puede considerarse un revés para las primeras gestiones del gobierno de Milei, que incluso antes de asumir había intentado algunos acercamientos. La canciller Diana Mondino se entrevistó el 22 de noviembre con el embajador chino en Buenos Aires, Wang Wei, e incluso Milei agradeció a Xi Jinping a través de redes sociales, enviando sus más sinceros deseos de bienestar para el pueblo de China. El intento de acercamiento más explícito de Milei se dio a horas de su asunción, cuando el presidente envió una carta a Xi Jinping solicitando renovar el swap ante la urgencia de Argentina de hacer frente al vencimiento de un pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Pero algunas posturas y decisiones concretas de Milei no terminan de conformar al gobierno chino, que prefirió desestimar el pedido expreso del presidente argentino. Una de las más relevantes es, según Oliva, la opción geopolítica de Milei de tener un estrecho vínculo con Estados Unidos en un contexto geopolítico de competencia muy marcada entre China y Estados Unidos. La analista ubicó en ese contexto algunas decisiones puntuales como la demora de Milei en nombrar un embajador argentino en Pekín o incluso el visto bueno para concretar la compra de aviones caza F-16 estadounidenses por sobre los JF-17 de origen chino. Asimismo, Oliva recordó que para China es importante la concreción de varios proyectos de inversión chinos que siguen en carpeta, como la construcción de la central nuclear Atucha III o la construcción de 2 represas hidroeléctricas en la Patagonia. Además, medios argentinos consignaron que el gobierno chino se molestó con comentarios de la canciller Mondino sobre la independencia de Taiwán en un encuentro bilateral, contrariando el principio de una sola China defendido por Pekín. Oliva aclaró que no le consta que el gobierno argentino haya planteado el tema, pero remarcó que se trata de una cuestión altamente sensible para el gobierno de Xi Jinping. Para China es un tema completamente sensible y central, y si se pone en una discusión reaccionaría con medidas muy importantes. La respuesta para Argentina podría ser más grave en términos económico-financieros, afirmó la analista. La experta también consideró que defender la independencia de Taiwán sería una jugada estratégica errónea para Argentina, puesto que para reclamar a Taiwán, China se basa en el principio de integridad territorial, que es el mismo que Argentina usa para defender su soberanía en las Islas Malvinas. Oliva consideró difícil poder pronosticar si el vínculo entre Buenos Aires y Pekín mejorará en el futuro, pero recordó que algo similar ocurrió al inicio del gobierno de Mauricio Macri, 2015-2019, que intentó rever acuerdos firmados con China por su predecesora Cristina Fernández de Kirchner, 2007-2015. El hundimiento de un pesquero chino que practicaba pesca ilegal en aguas argentinas tensó aún más las relaciones, aunque ambos países lograron encarrilar la relación y evitar la ruptura, apuntó la analista. Para la experta, la clave para que exista un acercamiento puede estar en las necesidades económico-financieras de Argentina, que deberá darle señales a la potencia asiática para reactivar el vínculo. China quiere que el gobierno argentino se afiance y por eso es una suspensión y no una finalización del swap. Piden más compromisos, que Argentina ponga sobre la mesa que continúa y que no va a continuar, sostuvo Oliva. En ese sentido, la analista remarcó que la pelota está en la cancha de Argentina, ya que será el gobierno de Javier Milei el que deba avanzar en busca de una respuesta favorable de Xi Jinping.
En ese camino, el presidente argentino designó como embajador en Pekín a Marcelo Suárez Albia, un abogado y diplomático de carrera que hasta la actualidad se desempeña como embajador en Trinidad y Tobago. Milei no designaría embajador en Nicaragua, y podría ser lo mismo con Cuba y Venezuela. De acuerdo al diario Clarín, el presidente argentino no tendría un embajador en Managua, y se unirá al grupo de países en las Naciones Unidas, que suscribe la resolución sobre los derechos humanos en Nicaragua. Según el rotativo, Javier Milei todavía está decidiendo cómo obrar con respecto a Cuba y Venezuela, dos países a los que como candidato criticó en numerosas oportunidades y durante sus participaciones televisivas previas a saltar a la arena política. Milei, que se define como anarcocapitalista y libertario, sostuvo en su ruta rumbo a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, que sus aliados internacionales serían Estados Unidos e Israel, países que visitó como señal de su fuerte alineamiento con ese bloque político internacional, tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que le ganó al peronismo el 19 de noviembre. Previamente, el hoy mandatario sudamericano sostuvo que, de hacerse del Ejecutivo argentino, cortaría lazos económicos con Brasil y China por ser países comunistas, aunque luego matizó esas opiniones. La semana pasada, el jefe del Estado argentino mantuvo un encuentro con el representante especial del presidente chino Xi Jinping, Wu Weiwa, el embajador del gigante asiático en Argentina, Wang Yi, y el representante especial del gobierno chino para asuntos de Latinoamérica, Qiu Xiaoqi. En tanto, la canciller argentina, Diana Mondino, declaró que la relación con ambos países, aludiendo a China y Brasil, será excelente, como debe ser. Milei decidió además que el peronista Daniel Scioli, quien fuese el candidato presidencial por el kirchnerismo en las elecciones del 2015, se mantuviese en su cargo como embajador en Brasil, en lo que fue interpretado como un gesto de acercamiento al presidente del país lusófono, Luiz Inácio Lula da Silva, dada la buena relación entre Scioli y el mandatario brasileño.